Vamos a estar meditando en el Evangelio según San Juan, en el capítulo 12, versículo 26. Vamos a estar meditando la palabra, ¿verdad? El tema de esta preciosa noche va a ser el privilegio de servir a Dios en su obra. Y vamos a dar lectura honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Y la palabra de Dios dice: si alguno me sirve, sígame. Donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Como cristianos debemos de entender que servir en la obra o trabajar en la obra de Dios es un privilegio grande, porque Dios nos recompensará por todo lo que hagamos en su obra. Dios nos va a recompensar por todo, por la cosa muy mínima que nosotros creamos hacemos en la iglesia, que hacemos ahí en el templo donde nosotros nos congregamos. El Señor nos va a recompensar por todo eso. Porque dice su palabra allá en 1 Corintios capítulo 15, verso 58, lado C del texto, dice: porque vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Dios te va a recompensar hasta por congregarnos. Entonces, Dios nos va a recompensar hasta por lavar los baños allí en ese templo. Nos va a recompensar por barrer. Nos va a recompensar el Señor por mover el mobiliario de la iglesia. Entonces, es un privilegio tan grande, a mis amados hermanos, poder servir en la obra del Señor. Entonces, para que nosotros sirvamos, tengamos esta recompensa, tenemos que, número uno, tener un pleno conocimiento a quién le servimos. Como cristianos sabemos que le servimos a nuestro Señor Jesucristo. Servimos en la obra. Le servimos también a los líderes. Le servimos a los pastores, ¿verdad? La honra y la gloria, ¿verdad?, sea para Dios, porque Dios nos ha mandado a servir también en su obra. Número dos, tenemos que servir con un corazón puro y sincero. Tenemos que servirle a Dios con sinceridad, con un corazón dispuesto, con un corazón sincero para poder trabajar en la obra. Número tres, tenemos que servir con amor. Amor hacia la obra, sentir ese amor por querer trabajar y poder servir en la obra del Señor. Número cuatro, tenemos que servir en obediencia en su palabra, ¿verdad? Tenemos que ser obedientes. Esa es una de las cosas muy fundamentales que nosotros nos va a llevar al éxito, ¿verdad? La obediencia. La obediencia nos va a llevar al éxito en todo rango espiritual, ¿verdad? Si somos obedientes a Dios primeramente, Dios nos va a usar. Si le somos obedientes, ¿verdad?, al pastor, también Dios nos va a recompensar. Y si le somos obedientes también ahí al líder de jóvenes, al líder de campo, a la presidenta de damas, eso es algo muy fundamental para el cristiano, ser obediente. En primer lugar, el servicio a Dios es un privilegio para unos pocos obedientes. Vea lo que dice en el versículo 26, siempre del libro de San Juan, capítulo 12, versículo 26, dice el texto lado A, dice: si alguno me sirve, sígame. Lo que Dios nos está tratando de decir: si alguno me sirve, sígame. No todos, hermanos, tomamos el privilegio, no todos tenemos ese privilegio de querer servirle a nuestro Señor Jesucristo. No todos somos obedientes al llamado, hermanos. No todos somos obedientes al llamado. Podemos ver en la palabra en Lucas capítulo 9, versículo 59, 60 al 62, y dice su palabra:
Y dijo a otro, sígueme. Él le dijo, Señor, deja que primero vaya y entierre a mi padre. Jesús le dijo, deja que los muertos entierren a sus muertos. Y tú ve y anuncia el reino de Dios. Entonces también dijo a otro, te seguiré, Señor, pero deja que me despida primero de los que están en mi casa. Y Jesús le dijo, ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Vemos aquí que el Señor hace, hermanos, un llamado. Y dice en el versículo, pero a veces sabemos personas, hermanos, que nos precipitamos a querer servir en la obra del Señor. No esperamos el llamado de Dios. Pero vemos en el versículo 59, dijo otro, sígueme. Y él le dijo, Señor, deja que primero vaya y entierre a mi padre. Entonces estamos viendo que puso una excusa para poder servirle a Dios. Jesús le dijo, deja que los muertos entierren a sus muertos y tú ve y anuncia el reino de Dios. El privilegio de poder predicar la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Entonces también dijo otro, te seguiré, Señor, pero deja que me despida primero de los que están en mi casa. A veces esperamos o a veces queremos que el tiempo pase para poder servirle a nuestro Señor Jesucristo. A veces esperamos, a veces decimos, los jóvenes decimos, estamos muy jóvenes para poder servir a Dios. Hay más después. A veces dice el anciano o la anciana, ya estoy viejito, ya no le puedo servir a Dios. Claro que le puede servir a Dios. Entonces, y Jesús dijo en el versículo 62, ninguno que poniendo su mano en el arado mire hacia atrás es apto para el reino de Dios. Media vez nosotros aceptemos el reto de querer servirle a nuestro Señor Jesucristo, ya no miremos hacia atrás, sino que veamos el blanco perfecto. Dios nos va a capacitar para poder trabajarle en la obra de Dios. Primero Dios capacita y luego Dios manda, ¿verdad? Si vemos el ejemplo de Saulo, ¿verdad? De Tarso, cuando iba, ¿verdad? Entonces, vemos que este varón, vemos un cuadro de que cuando él iba a perseguir, ¿verdad? A los cristianos, ¿verdad? Entonces vemos de que cuando él queda atónito o cuando él queda ciego, cuando ve la luz y escucha la voz del Señor, cuando le dijo, ¿eres tú, Señor? Entonces, y el Señor le dice, yo soy Jesús al quien tú persigues. Entonces, ¿qué quieres que haga? Entonces le dice el Señor, levántate, ve y se te dirá qué hacer. Entonces Dios nos va a capacitar. Dios nos va a capacitar para poder trabajar en la obra de nuestro Señor Jesucristo. Como decimos, no todos son obedientes al llamado. No todos quieren el desafío o aceptar el reto a servir en la obra del Señor. No todos. ¿Por qué? Porque se sabe que es un gran esfuerzo que se hace. Porque sabemos que cuesta, pero con la ayuda de Dios todo se puede. A Dios hay que servirle, como le repito, con amor. Tenemos que tener ese amor en nuestro corazón para poder servirle, ¿verdad? En nuestros corazones, para poder servir en la obra de Dios. No hagamos las cosas de mala gana, no lo hagamos. Entonces, tenemos que sentir ese amor, tenemos que sentir ¿cómo le podría decir? Ese agradecimiento para poder predicar la palabra de Dios, para hacerlo con amor, hacerlo con pasión, para servir en la obra de nuestro Señor Jesucristo. Amén. En segundo lugar, el servicio a Dios es un privilegio que demanda voluntad propia. Veamos lo que dice siempre el versículo 26, lado B del texto.
Si alguno me sirve, sígame. Seguir a Jesús para servirle requiere de voluntad propia. Requiere de voluntad propia y obediencia. Dios no quiere a nadie a la fuerza, hermanos. Dios quiere gente que esté dispuesta a trabajar en la obra de Dios. Dios está buscando personas que quieran esforzarse para poder servir a Dios. Dios quiere voluntarios. Dice la palabra que muchos son los llamados, escogidos. Pocos son los escogidos a servir en la obra de Dios. Seguir a Dios es hacer la voluntad de Dios, no es hacer nuestra propia voluntad. Porque déjame decirte, amigo, que Cristo nos haya amado para servirle a Él. No para que estemos sentados en esa silla, solo por los domingos o los días de semana, para poder escuchar palabra. Luego lo hacemos devocional. Entonces, sino que tenemos que tener esa voluntad de querer servir a Dios, estar dispuesto. Decirle al Señor, heme aquí. Estoy dispuesto a servir. Estoy dispuesto a hacer tu voluntad. Porque ya en los pies de Cristo, hermanos, amados hermanos, ya no tenemos que hacer nuestra propia voluntad, sino que hacemos la voluntad de Dios. Nos guardamos en santidad. Estamos haciendo lo que estamos dando frutos de arrepentimiento para poder agradar a nuestro Señor Jesucristo. Seguir a Dios es para hacer su voluntad. Por ejemplo, hermano, cuando Jesús llamó a sus discípulos, alguno de ellos dijo, sígueme. Y ellos respondieron de inmediato. Veamos lo que dice la palabra en Mateo, capítulo 9, versículo 9, de la palabra de Dios. Mateo, capítulo 9. Pasando Jesús allí, vio a un hombre llamado Mateo, que estaba sentado en el banco de los tributos públicos, y le dijo, sígueme. Y se levantó y le siguió. Mira, qué ejemplo. Y les dijo, venid en pos de mí y yo os haré pescadores de hombres. Ellos entonces, dejando al instante las redes, le siguieron. Le siguieron. Imagínense, hermano, estar dispuesto a servir en la obra de Dios para seguirle. O sea, de estar dispuesto a dejar nuestro trabajo para seguir a Dios. Claro, el trabajo es necesario. Pero estamos viendo, hermanos, el llamamiento que Dios hace. El llamamiento que Dios hace a nuestras vidas. Cuando Dios nos llame a ese ministerio, o cuando Dios te llame, hermano, a ese cargo que Dios está preparándote, tú tienes que decirle, heme aquí, estar dispuesto a servir en la obra de Dios. Entonces tenemos que estar dispuestos a dejar todo por Dios, porque Cristo cuando murió en la cruz del Calvario, lo dio todo por nuestra vida. Dios mandó a su Hijo unigénito para que usted y yo fuéramos salvos. Y si Él dio hasta su vida, ¿por qué nosotros no dar el todo por servir a nuestro Señor Jesucristo? Ya para ir concluyendo, hermanos, en tercer lugar, el servicio hacia Dios es un privilegio con promesa eterna. Veamos lo que dice siempre allí en San Juan, capítulo 26, dijimos, ¿verdad? Dice, si alguno me sirve, sí, ahí también estará mi servidor. Si alguno me sirve, mi Padre le honrará. Servir a Dios correctamente, tendremos recompensas eternas. Vamos a tener esa recompensa eterna, amados hermanos. La promesa de estar donde Dios está, ¿verdad? Allá en los cielos. Porque esa es una promesa que Dios nos ha dado, de que vamos a estar juntamente con Él. Porque Dios, ese va a ser el privilegio más grande
estar juntamente con nuestro Señor Jesucristo, algún día verle cara a cara, algún día después de que terminemos todo este trabajo que nos ha encomendado en esta tierra, después nosotros vamos a tener esa recompensa si morimos en Cristo Jesús, verle cara a cara y poder estar gozando delante de su presencia a todo color, hermano, en vivo y en directo, como decimos a buen salvadoreño. Vamos a verle su rostro, vamos a verle, vamos a adorarle, le vamos a contemplar. Pero qué privilegio más grande, hermano, será estar donde Dios esté, ¿verdad? En el reino de los cielos, porque esa es la mirada suya y la mía, de que usted y yo podamos estar en el reino de los cielos, ¿verdad? Amén. La promesa de estar donde Dios esté es el privilegio más grande para los servidores de Dios y fieles, ¿verdad? Y Dios nos va a dar recompensa, hermano. Vea lo que dice la palabra en Salmos, capítulo 101, versículo 6. Mis ojos pondré en los fieles de la tierra, para que estén conmigo. El que ande en el camino de perfección, este me servirá. Oiga, aquí está la promesa. Mis ojos pondré en los fieles de la tierra para que estén conmigo. Ahí está la promesa. Mira, Dios, nosotros vamos a estar donde Él esté, ¿verdad? Mire lo que dice Proverbios, capítulo 4, verso 9. Proverbios, capítulo 4, verso 9. Adorno de gracia dará a tu cabeza, corona de hermosura te entregará. Esa es una de tantas promesas que Dios nos ha prometido, hermanos. Vea lo que dice la palabra en Santiago capítulo 1, versículo 12. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Esa es una de las recompensas que Dios va a darnos, hermanos, si nosotros le servimos y le seguimos siendo fiel hasta nuestro último día de nuestra vida.